8:06 en Radio Provincia, seguimos en Napalm, y ustedes saben, entre las muchas calamidades que nos deja el gobierno de la motosierra, hay una en particular devastadora, que es el retiro del Estado, el retiro de recursos públicos destinados a personas con discapacidad intelectual. Es devastadora la situación que enfrentan las personas con discapacidad y que enfrentan las instituciones que los acompañan. Las políticas del gobierno están llevando al sistema al borde del colapso, dejando a miles de personas en un estado de extrema vulnerabilidad. Para hablar sobre este tema ya estamos conectados con Adriana Salomone, gerente general de DINAD, atención a personas con discapacidad intelectual. Adriana, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto y muchísimas gracias por darnos el espacio para contar un poco lo grave de la situación. Bueno, DINAD, atención a personas con discapacidad intelectual, es una asociación de padres sin fines de lucro creada hace 63 años que se dedica a la atención integral de niños y adultos con discapacidad intelectual. ¿Cómo ha evolucionado este sector en este último año y cuál es la situación de la asociación en particular? Bueno, mira, en realidad hace 60 años cuando se creó se hacía todo a pulmón y no existía atención de personas con discapacidad a través del Estado, ciertamente. Después, con los años, se fue logrando algo que es básico, que es que tengan sus derechos, y como los prestadores que brindamos servicios a personas con discapacidad, ya sea escolaridad, centros de rehabilitación, centros de día, hogares donde viven niños o adultos, según la institución. Esto, el Ministerio de Salud, conjuntamente con la Agencia Nacional de Discapacidad, es como que les gira fondos a las obras sociales y las obras sociales a los prestadores. En la medida en que los fondos que se giren, o sea, el valor que fija el gobierno para el arancel, sea el costo del servicio, más o menos podés sobrevivir. Al menos nosotros, que al ser sin fines de lucro, no pretendemos tener ni un peso de ganancia, ¿sí? Sino solamente volcarlo en la atención. Pero si los costos superan más del doble de lo que se abona en aranceles, lo único que se logra es no solo el desfinanciamiento, sino ya la desatención, porque llega un punto donde si uno no puede pagar los sueldos o las cargas sociales, se llega al borde del colapso. En este último año, por ejemplo, en estos últimos 4 meses, por decirte, las paritarias fueron de un 20%, totalmente merecidas, o sea, en 5% cada mes, y los aranceles aumentaron un 2,5%, un 2,70%, que a la vez los costos se pagan, ni bien se ejecutan, ya sea la comida que hay que comprar, los servicios públicos, los sueldos, los honorarios, no sé, los abonos del ascensor, lo que fuera. Todo eso se paga dentro del mes, y cuando uno factura a mes vencido y se cobra entre 60, 90 y 120 días posteriores. Imagínate que el desfinanciamiento fue tal que en este momento te diría que no hay institución que brinde servicios de atención a personas con discapacidad que no esté endeudada mínimamente por el pago de cargas sociales, y cuando no, hay otros que recortaron los servicios directamente. Suele ocurrir, bueno, vos mencionás la evolución, es decir, hace 60 años el Estado no estaba en la ecuación, después entró en la problemática con recursos públicos, pero hay una crítica desde el oficialismo nacional, pero que ya lo hemos escuchado otras veces diciendo no, el aumento de personas con discapacidad es exorbitante, no corresponde a los estándares normales, qué sé yo, es un curro, ¿no? Siempre hay como una tendencia a considerar que si el Estado se hizo cargo, si el Estado entró en un sector donde antes lo dejaba a la intemperie, hay necesariamente un curro, lo que fuera. ¿Ustedes tienen relación directa tienen interlocución con el gobierno nacional, o es a través de las obras sociales para avanzar, para saber qué es lo que piensan ellos?
En realidad, a ver, todas las instituciones que prestamos servicios a personas con discapacidad podemos estar nucleadas a través de distintas federaciones que son las que representan ante el gobierno, y ese foro de atención a personas con discapacidad está formado por 6 miembros del gobierno y 2 de las entidades que los representan a los prestadores. Por ende, siempre la minoría es extrema y no hay manera de llegar a ningún tipo de acuerdo a nivel arancelario. Ahora, si vos me decís, ¿pudo haber habido casos donde se hayan dado, como decías vos, certificados de discapacidad falsos o que no correspondían? Puede ser. Sin duda. Sí. Yo no digo que no, puede ser. Ahora bien, yo los invitaría a que vengan a ver a nuestros 150 asistidos, alumnos, alumnas, asistentes a un centro de día o personas adultas que viven en nuestro hogar, todos con discapacidad intelectual. No hay nadie, absolutamente nadie, que finja una discapacidad determinada como, no sé, una patología como síndrome de Down. No lo hay. Todos los certificados son ciertos. Si el gobierno quisiera revisar los casos que están mal o que se le haya dado esta famosa radiografía del perro. Sí, exacto. Ok, ¿podés revisarlo? Estoy de acuerdo. ¿Pudo haber algún caso aislado? ¿Puede haber algunos lugares donde se hayan dado falsos? Estoy de acuerdo y estamos todos de acuerdo, porque los prestadores también estamos de acuerdo en que esos errores o esos horrores se corrijan. Pero esto no significa que vos tengas que tirar a todo al agua y a ver el que flota, flota. Porque me parece como que es terrible. Porque en discapacidad no es una persona con discapacidad, es una familia que atraviesa la discapacidad. Entonces, el papá, desde que inicia, ¿no?, el camino de la vida de un niño con discapacidad, tiene que golpear puertas, ir a buscar distintos recursos, desde que a veces no pueden, por ejemplo, un chico con TEA, con trastorno del espectro autista, que no puedan viajar o que tienen terror por el tema de los ruidos. Entonces tenés que llevarlos, rehabilitación, pagar transportes, una escolaridad especial. La gente, y creo que hasta la sociedad, está a veces escondida de la discapacidad. Si no lo veo, no existe. ¿Se entiende? Entonces es difícil. La discapacidad, yo creo que básicamente le importa a la familia que la vive y a los que trabajamos con amor en esto. Pero después, las políticas están trabajadas desde un escritorio. Habría que hacer un poco más de terreno, caminar un poquitito más y ver lo que está pasando y darse cuenta de que si una persona institucionalizada, una persona que vive en tu casa, quizás el costo es menor. Vos le podés dar de comer lo que quieras y podés no tener ningún servicio específico de atención, pero a las instituciones se nos exige, y está bien que así sea, a través del marco básico de atención a personas con discapacidad, se nos exige que tengas todo, desde control de campanas en la cocina, tanques, medios de elevación, matafuegos, ascensores, todo tenés que tenerlo al día, seguros, y está bien que así sea. Una X cantidad de personal para atenderlos, un menú determinado totalmente equilibrado y complejo, porque tiene que ser nutritivo, completo. Entonces, todo eso cuesta hoy un 50% más que lo que se está abonando las obras sociales a nosotros los prestadores y la Agencia Nacional de Discapacidad a las obras sociales. Entonces, ¿qué pasa? Si vos llegás a un punto donde antes los costos laborales eran del 80% de lo que facturabas, ¿no? Sí. Y ahora superan la facturación, ¿qué tenés que hacer? Recortás desde todos lados y ¿qué dejas de pagar? Lo único que te pueden financiar, que son las cargas sociales. ¿Cómo? Endeudándote con una tasa altísima, que es la que te cobra ARCA, ex AFIP, pero a vos las obras sociales te pagan a 60, 90 o 120 a tasa cero, porque ninguna reconoce intereses. Es nefasto, es tremendo. ¿Y qué respuesta le dan a ustedes? Imagino que es el Ministerio de Salud. La Agencia Nacional de Discapacidad en conjunto con el Ministerio de Salud. Que trabajan esto, y la respuesta es, no hay plata. Sí, entendemos que estamos como 100 puntos por debajo, pero bueno, esto es lo más que se puede dar. Entonces, por ejemplo, otorgaron un aumento del 1%, del 0.8% para noviembre, el 0.5% para diciembre, que se estaría facturando ahora en enero y que se va a cobrar entre marzo y abril. Y ahora va a haber paritarias nuevamente. Es imposible. Los números no cierran entonces. Hay instituciones que están al borde del cierre total. Otras que estamos viendo qué podemos hacer y estamos apelando a colaboración
de familias, de entidades, de hacer rifas, pero no se puede vivir así, porque esto es una sábana muy corta, muy corta. Podemos estirar un par de meses más, pero ya cuando no podamos pagar los aguinaldos de junio, ¿qué hacemos? Y tampoco podés reducir gente, porque ya te digo, hay un marco básico de atención a personas con discapacidad que te exige que cada tantos residentes tengas que tener un auxiliar que lo asista. Y vos pensás que además tenés gente que necesita que se le cambien los pañales, que se le dé de comer en la boca, muchos de ellos necesitan asistencia. Algunos son autónomos, pero muchos no lo son. Entonces es complejo, es muy compleja la situación. Para los oyentes que se interesen por el tema, tienen una página www.dinad.org.ar. Así es, y el Instagram es Dinad-Argentina, ¿no? @Dinad-Argentina. Y también hay una cuenta en el Banco Ciudad de Buenos Aires para quienes puedan hacer un aporte solidario, una ayuda. Así es. El alias CBU es Dinad 01, ¿es así? Así es. D de dedo y NAD de dedo 01. Dinad 01. Efectivamente, como vos decís, estos son es una situación extraordinaria, son recursos extraordinarios que no difícilmente puedan suplantar los recursos públicos que el gobierno retasea, pero bueno, toda ayuda es bienvenida. Así es, ya lo creo que sí. Adriana, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes y muchas gracias por habernos dado el espacio y la escucha. Gracias. Hasta luego. Conversábamos con Adriana Salomone, gerente general de Dinad, atención a personas con discapacidad intelectual. Están en una situación insostenible por el viejo truco de que no hay plata. Ahí no hay plata, pero sí hay plata para pagarle a los bonistas. Dinad tiene una cuenta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, repito, el alias CBU, para hacer transferencias, lo que ustedes puedan, Dinad 01, y si quieren más información, www.dinad.org.ar.